Bien, leemos la palabra del Señor, orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: yo soy la puerta, y que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ore conmigo un momento en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia. En esta noche vengo delante de ti, humillándome, Dios amado, reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres Rey, que solo tú eres perfecto, Dios amado, pidiéndote perdón por mi falta, por mis errores, en el nombre de Jesús. Puedes tomar su asiento en esta noche. Aleluya. Leí este pasaje bíblico como la introducción del mensaje que quiero hablar, y quiero concordarlo con Mateo capítulo 37 y versículo 39. Todos lo sabemos. Dice la palabra del Señor: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aquí Jesús se nos presenta como la puerta, o como la única forma de poder entrar hacia el trono de la gracia. La única forma de poder entrar hacia el cielo. Nosotros conocemos la historia cuando en el tiempo antiguo hubo un hombre llamado Noé que recibió palabra de Dios e instrucciones que hiciese un arca, porque en aquel tiempo dice la palabra que la maldad se había multiplicado y que el hombre, su camino era continuo al mal. Y este hombre recibe palabra de Dios, y Noé empieza a predicar y empieza a decir que un diluvio iba a venir en aquella tierra y que iba a ser destruida. Hoy en día quizá nosotros no hemos recibido instrucciones de hacer un arca, de hacer una casa o de hacer algo por el estilo, pero también hemos recibido un mensaje que Jesucristo nos dejó, que Él dijo que como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, donde el hombre estaba haciendo la maldad, donde el hombre era continuamente hacia el pecado, estamos viviendo estos tiempos, en este tiempo actual. ¿Saben qué? En este tiempo el pecado se ha multiplicado tan grandemente que aún el pueblo de Dios ha sido contaminado por la maldad, ha sido contaminado por el pecado. Dice la palabra del Señor que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y muchas veces en este tiempo ha entrado el pecado, ha entrado la contaminación al pueblo de Dios. Pero ¿sabe qué? Traigo noticias en esta noche. Aunque te hayas alejado un poco, aunque te hayas apartado, pero la puerta está abierta, y la puerta se llama Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. Yo no sé si usted le alaba en esta noche. Y muchas veces nosotros decimos: pero es que este mensaje es para los amigos, para que entren a la puerta. Muchas veces podemos estar en la casa de oración, pero estamos apartados de la presencia de Dios. Se lo digo otra vez, muchas veces estamos en la casa de oración, pero estamos fuera del arca, estamos fuera de la voluntad de Dios, estamos fuera de lo que Dios quiere que hagamos. Pero Dios quiere una iglesia que se meta verdaderamente en el arca. Me llama la atención
mundo entero estaba siendo destruido, pero Noé y su familia estaban metidos en el propósito de Dios, estaban metidos en el lugar correcto. Aunque la maldad se multiplique, aunque muchos se enfríen, pero alguien tiene que meterse bajo la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y cuando estás bajo la sombra del Omnipotente, nadie va a poder tocarte, nadie va a poder tocarte, porque hay una gloria que te cubre, porque hay un poder que te protege, y es el Espíritu Santo de Dios. Y dice Jesús: yo soy la puerta. Jesús se presenta como la puerta. Yo decía en el grupo de crecimiento el otro día, muchas veces a Jesús lo tenemos en nuestra boca, pero lo tenemos fuera de nuestro corazón. Muchas veces pensamos que estamos dentro de la puerta, dentro de la ventana, pero estamos fuera de la presencia de Dios. La iglesia en este tiempo, hoy más que nunca, tiene que despertar y tenemos que velar, tenemos que orar, tenemos que dar un paso al frente y buscar la presencia de Dios. Tenemos que sacudirlo de la comodidad, tenemos que sacudirlo del conformismo, tenemos que sacudirlo de la hipocresía y poder entrar en el poder del Espíritu de Dios y poder avanzar y conocer al Dios que nos llamó y poder tener la presencia de Dios en nuestra vida. Tú no naciste para vivir a la orilla, tú no naciste para solamente vivir de apariencia. Fuimos llamados para vivir bajo el poder, bajo la unción, bajo el propósito que es ganado de la eternidad hasta la eternidad. Fuimos llamados para caminar bajo la sombra del Omnipotente, para traer el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo soy la puerta, eres la puerta, le estoy esperando a que lleguemos. Muchas veces estamos apartados de la presencia de Dios, muchas veces estamos alejados de la presencia de Dios. En aquel tiempo aquella gente escuchaba palabra de Dios, se reía de aquel hombre cuando le predicaba, decía: cuando ha habido diluvio, cuando ha habido lluvia. La gente en este tiempo a una iglesia dice: es que Cristo no viene, yo voy a estar así relajado un tiempo, pero más adelante le voy a buscar. No, la búsqueda es ahora. Cristo viene pronto a levantar una iglesia que esté despierta. Cristo viene pronto a levantar una iglesia que esté velando. Esto no hay que pensar para mañana, es hoy que tenemos que entrar bajo la voluntad del Espíritu Santo de Dios. La iglesia se ha dejado de predicar de la venida de Cristo. A la iglesia se le ha dejado de hablar que Cristo viene pronto. Y ¿sabe qué? Muchos estamos dormidos, pero esta noche yo creo que alguien tiene que despertar y decir: yo quiero entrar a la rica, yo quiero entrar a la unción, yo quiero entrar a agua profunda, yo quiero conocer a Dios, yo quiero sentir su presencia, yo no quiero ser el mismo, yo quiero vivir bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que levantarse esta noche, sacudirse y meterse en el suelo del Espíritu de Dios. Alguien en la mañana de la fe, Espíritu Correo de Dios, es que Cristo viene pronto. La trompeta está por sonar. ¿Dónde estamos parados?
Espíritu Santo de Dios, ahí hay poder, ahí hay gloria, ahí hay libertad. Alguien alaba a Dios esta noche. Cuando estamos fuera de Dios, vivimos como en un desierto, donde hay serpientes, donde hay peligro y fácilmente el enemigo te acecha y te mata. Pero cuando entramos al arca, cuando entramos a la puerta, ahí tenemos abrigo, ahí tenemos sustento, ahí tenemos alimento, ahí tenemos vestuario. ¿Sabes qué? No te estoy hablando de comida material, no te estoy hablando de vestuario literal, te estoy hablando que cuando estás en Cristo, la ropa sucia que antes tenías son quitadas. Aquel vacío, aquel hambre, aquella ansiedad que mataba en tu corazón viene a ser llenado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Aquel que quería vivir en el alcohol para quitar la tristeza ya no necesita alcohol, porque hay algo más poderoso que te llena, que se llama Espíritu Santo de Dios y fuego, que se llama gloria, que se llama amor, que se llama Jesús de Nazaret. Muchas veces decimos, es necesario entrar en el arca, pero no nos podemos imaginar qué beneficios hay estar en el arca. Cuando estás en Jesucristo, tú tienes paz. Cuando estás en Jesucristo, tú tienes cobertura. Cuando estás en Jesucristo, los demonios no te pueden tocar. Tal vez el brujo se levanta, pero no puede entrar, porque hay una gloria de fuego que cubre tu casa. Tal vez los demonios quieren matarte, pero hay el ángel de Jehová a tu lado guardándote. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No estamos solos, hay alguien que camina con nosotros, hay alguien que camina contigo y se llama Jesús de Nazaret. La iglesia no está sola, la iglesia no está muerta, la iglesia no está desamparada. Hay alguien que camina con lo que hace la voluntad de Dios. Cuando estamos en Cristo tenemos poder, cuando estamos en Cristo tenemos vida, cuando estamos en Cristo tenemos gloria. Alabamos a Dios. Cuando estás en el arca, ahí tienes abrigo. Cuánta gente se ha sentido desprotegida, cuánta gente ha buscado refugio, cuánta gente ha buscado amor, cuánta gente ha buscado respuesta en diferentes lugares, pero no la encuentra. Cuánta gente se va a la droga, cuánta gente se va al alcohol queriendo encontrar un refugio, pero sigue vacío, se sienten desprotegidos, aunque están rodeados de amigos, pero te sientes solo. Jesucristo me dice, yo soy la puerta, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Amigo que estás en esta noche, Cristo te está esperando para que entres a Él. Él quiere sanarte, Él quiere liberarte, Él quiere abrazarte. Cuánta gente ha deseado un abrazo, tal vez de un ser querido. Cuánta gente ha sido menospreciado por su padre. Cuánta gente que está en este lugar se ha sentido desprotegido. Pero te vengo a decir hoy que Jesús viene como aquel hombre que tenía 100 ovejas. Una se le fue, se le descarrió, deja las 99 y va por aquella, la toma en su brazo, sana sus heridas y va con ella en su brazo. Ese eres tú. Hoy Jesús te quiere abrazar, hoy Jesús te quiere consolar, hoy Jesús te quiere llenar de gloria y de poder. Hoy Jesús está aquí para restaurarte, hoy Jesús está aquí para consolarte. Hoy las heridas son cicatrizadas por el que ama tu alma. Hoy las heridas son cicatrizadas por el que dio su vida en la cruz del Calvario, por amor a ti, por amor a mí. Cuando estás en Cristo tienes amor, cuando estás en Cristo tienes cobertura, cuando estás en Cristo Él es que te abraza y te consuela. Cuánta gente siente el alma destruida, cuánta gente siente
vino nuevo, en Cristo es gloria, en Cristo hay autoridad, hoy Cristo te alimenta, hoy Cristo te restaura, hoy Cristo sopla sobre los huesos secos y los huesos recobran vida, hoy Cristo viene a levantar una iglesia llena de poder, llena de autoridad, llena de gloria. No naciste para estar en la orilla, tú fuiste llamado para estar en el arca donde hay alimento. Si sientes que todos te dieron espalda, Jesucristo te da la mano para levantarte. Si sientes que todos se fueron, Él se acerca para decirte: yo estoy contigo. Si sientes que todos dicen: este ya se murió, Jesucristo te dice, como a Lázaro, Lázaro es fuera. Jesucristo te dice: levántate, porque yo soy el que te doy vida y vida en abundancia. Si sientes que todos te dicen: este ya se murió, Jesucristo te dice: no soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Ahora alguien tiene que levantarse y volver a decir: yo quiero estar en la voluntad de Cristo, yo quiero caminar con Él, yo quiero que cuando camine, Él camine conmigo, yo quiero que cuando llore, Él llore conmigo, cuando camina, el Espíritu de Dios se moverá contigo, cuando salve, la gloria de Dios estará contigo, cuando llore, Él está contigo, Él no te ha dejado ni te ha abandonado. Alabado sea Dios. ¿Sabe qué? Hay gente que le va a pasar como le pasó a aquella generación cuando la puerta se cierra. Aquellos hombres, aquella gente clamaba misericordia, querían que la puerta se abriera para ellos entrar en el arca, pero no había escapatoria, ya no había oportunidad, porque hoy que tenemos vida, Jesucristo nos está hablando, porque hoy que la iglesia está aquí, muchas veces han venido hombres de Dios y han dicho que un avivamiento viene, pero el avivamiento no se recibe estando acomodado. Si quieres gloria, paga el precio. Si quieres gloria, dobla rodilla. Si quieres unción, humíllate después de Cristo. Viene por humildad que te despierta, que te llena del poder del Espíritu Santo de Dios. Y somos tan acomodados que le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al líder, y los que estamos secos somos nosotros, porque no queremos entrar en la voluntad de Jesús. Él quiere que haga su voluntad, te entregue el arca, come del pan de vida, dobla rodillas y dile: Padre, aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras, y Él te va a llenar de poder y unción. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que levantarse. Los hombres de oración que han dejado de orar tienen que volver a orar. Las mujeres de oración que han dejado de orar tienen que volver a orar. Los hombres de ayuno tienen que volver a ayudar, porque la trompeta está por sonar, porque Cristo está a la puerta y los lavados por la sangre del Cordero nos vamos por guerra a gozarnos, porque la huya terminada. Alabado sea Dios. El único refugio se llama Jesucristo. Amigo que esté en esta noche, hermano que esté en esta noche, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El mundo, las cosas son pasajeras, pero en Cristo hay vida y vida en abundancia. Si usted está, hermano, en esta noche a punto de retroceder, yo le digo: no retroceda, mejor de un paso al frente y diga: aquí estoy, Señor, ayúdame a seguir adelante, porque este mundo no viene nada bueno, viene destrucción, pero los que estamos en Cristo, aunque todo se derrumbe, pero tú permanecerás, porque de la mano de Dios nadie puede podrá arrancar
hay oportunidad.